Y bueno, hoy estamos muy contentos porque pues hoy nos va a acompañar el doctor Ramón en esta sesión académica del día de hoy. Como pueden ver en la publicidad, tenemos hoy un momento muy importante de interlocución, preguntas y respuestas sobre el tratamiento y de la salud mental con nuestro director, el doctor Ramón Eduardo Lopera Lopera, director médico psiquiatra, magíster en drogodependencias, Universidad del CES, y con una trayectoria impresionante y un trabajo por la salud mental de muchos años, fundador también de Clínica del Oriente, fundador también de nuestra clínica Servit, y con muchos retos y proyectos por delante, doctor Ramón, y usted siempre tan activo y siempre tan pendiente como de poder brindar a las familias la mejor atención en salud mental, tanto desde nuestra clínica Servit como desde nuestra clínica del Oriente también. Entonces, doctor, bienvenido. Y recuerde, usted me dirá cómo hacemos la dinámica. Recuerde que tenemos un compromiso con nuestras familias de la sesión académica de la semana pasada, en la cual estuvimos con la doctora Alejandra, médica psiquiatra, hablando sobre el tratamiento farmacológico. Usted también nos dio un amplio contexto de la importancia del tratamiento farmacológico y de ahí pues surgieron varias preguntas de las familias que yo las tengo acá consolidadas, usted también las tiene ahí que también se las consolidamos. Entonces usted me dirá cómo será la dinámica el día de hoy y bienvenido y qué bueno que está con nosotros. Freddy, muchas gracias por tu colaboración, tu apoyo, tu respaldo. Como bien has dicho, podemos empezar a grabar, ¿cierto? Estamos Sí, grabando. doctor, ya estamos grabando la sesión. Freddy, ve, trabajemos de la siguiente manera. Sigamos tú ahí en tu pantalla que te pueda ver yo. Bueno, estamos viéndonos. Aquí están las preguntas y las respuestas. Bueno, las preguntas y luego vamos a proceder a responderlas. Y durante Sí, el señor. transcurso de esta charla, tú estás muy pendiente para que por favor vayas silenciando los micrófonos que vayan prendiendo. Generalmente es por accidente. Y hagamos lo siguiente que yo quiero proponerles a las familias, Freddy. ¿Qué te parece si eh, lo primero es que yo hablo hago una pequeña introducción para retomar el tema de los medicamentos en psiquiatría? Traje para hablar como de unos 6 aspectos de los medicamentos en psiquiatría. Luego ya paso a responder las preguntas y las respuestas. ¿Sí? Bueno, doctor, claro que sí. Bueno, ¿está bien si empezamos ya o esperamos 2, 3 minuticos para que se... Doctor, como quiera. En este momento, pues, tenemos 45 familias y como bien usted lo decía, es muy importante recordarles a ellas la importancia de tener los micrófonos apagados. En algún momento les estaremos dando el acceso o es bueno que utilicen el iconito de levantar la mano cuando quieran solicitar el uso de la palabra. Entonces, es muy importante recordar como esas reglas del juego. Primero escuchamos al doctor Ramón. Él nos dirá en qué momento resuelve las inquietudes que quedaron de la semana pasada. Y por supuesto, ustedes, familias, van también plasmando sus preguntas y sus inquietudes en el chat. Los que no quieran intervenir, las van dejando en el chat, yo las voy consolidando. Y por supuesto, los que quieran participar, pues nos piden el uso de la palabra y le hacen la pregunta al doctor Ramón. Recordemos que vamos a hablar desde las generalidades, no casos específicos, siempre llevándolo a la generalidad y pensando en que otras familias tengan probablemente la misma inquietud. ¿Le parece, doctor Ramón? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Freddy. Listo. Ya van 50 familias entrando. Recordarles a las familias nuevas que este video queda grabado, que pueden consultarlo en YouTube. Espero que este sea un material que nos ayude a las familias a entender estos aspectos generales de los medicamentos en psiquiatría. Para empezar, yo les quiero decir algunos aspectos generales del uso de los psicofármacos. Y me estoy apoyando en este que fue mi segundo libro, se llama, como todos los demás, Aportes para la comprensión de la discapacidad intelectual. En este libro
tengo publicado un artículo que habla sobre los medicamentos en psiquiatría, sobre todo los medicamentos de psiquiatría que usamos en Colombia. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Me apoyo en ese documento, en ese libro. Bueno, eh, lo primero que quiero decirles frente al uso de los medicamentos en psiquiatría es lo siguiente. Realmente existe mucho temor de los pacientes, de las familias, de la sociedad, de los médicos, del público, de las personas en general, de usar medicamentos. Incluso a la gente le da miedo ir donde el psiquiatra porque piensan que si va donde el especialista, inmediatamente le va a formular medicamentos. Los psicofármacos son una herramienta terapéutica. Y les quiero contar, queridas familias, que pasa mucho que va una persona donde un médico, el médico le formula algún medicamento para algo de la medicina general, para asuntos de antibióticos, problemas de tiroides, problemas gástricos, y la gente va y normalmente consigue la fórmula. Pero en psiquiatría la gente toma esa fórmula con mucho miedo y va y la muestra a algunas personas y realmente la mayoría de seres humanos les cuesta aceptar el tratamiento farmacológico por muchos temores. El temor a la dependencia, el temor a que puedan empeorar, el temor a las adicciones, el temor a los efectos secundarios y realmente para nosotros es muy complejo porque siempre que estoy frente a un paciente, de entrada yo sé que debo poderle explicar muy bien cuál es el uso, cuál es el beneficio de los medicamentos. Entonces, el estigma, el miedo aleja a los pacientes de un buen tratamiento. Otra parte del aspecto general que quiero mencionar acá tiene que ver con la adherencia. Cualquiera de nosotros tiene algún problema orgánico, va donde un médico y le formulan un tratamiento. Les quiero decir que la adherencia, es decir, el cumplimiento de las recomendaciones que se hacen después de una consulta de psiquiatría no es tan bueno. Es por ahí de un 70%. ¿Eso qué significa? Que un 30% de los pacientes que van a una consulta de especialista pudieran no adquirir el medicamento por lo que yo les comenté hace un momento. Y esa adherencia también se ve limitada porque hoy es muy difícil acceder a los medicamentos, sobre todo cuando son entregados por las EPS. Hasta ahora a nosotros nos ha ido bien con Sura, sin embargo, siguen habiendo obstáculos y dificultades. Y les voy a contar algo, queridas familias, también muy importante. Aquí nosotros nos quejamos mucho en Colombia de que estamos en desabastecimiento de psicofármacos, de medicamentos de uso de psiquiatría y neurología. Y les quiero decir que esa es una incómoda y dolorosa realidad mundial. Durante la pandemia se escasearon los medicamentos y hoy en día hay mayor enfermedad mental, perdón, hay mayor enfermedad mental y también hay mayor consumo y, perdón, y la gente, las personas están asistiendo de manera más oportuna a los tratamientos. Entonces, se está consumiendo más medicamentos en el mundo. El desabastecimiento es global, no solo en Colombia. Y yo sí les quiero decir o dar una recomendación que nos dio un especialista en psiquiatría antioqueño y nos dijo que las familias que estamos comprometidos con cumplir un buen tratamiento farmacológico, nos demos la oportunidad de tener nuestras reservas de medicamentos, sobre todo en medicamentos que sabemos que se agotan tanto. Pero ojo,
Recordemos que los medicamentos requieren guardarse en espacios muy seguros, porque una de las principales causas de intentos de suicidio es la sobredosis por los mismos psicofármacos. Hasta ahí les he hablado de temores frente al consumo de los medicamentos, las dificultades de la adherencia, y ahora también les quiero decir algo que para mí es demasiado importante. Yo soy médico hace 31 años, hice la medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, después me especialicé en psiquiatría en Bogotá y llevo ya 24 años de psiquiatra. Y quiero decirles con mucha sinceridad que recién graduado, la confianza que yo le tenía a los medicamentos era del 90%. Y con el transcurso del oficio de ser especialista, de trabajar en pacientes difíciles, en pacientes en internamiento, yo estoy convencido que los medicamentos son un complemento a un diagnóstico y que son una ayuda muy importante, porque para mí un verdadero tratamiento de una condición mental es un tratamiento integral, interdisciplinario, en donde lo biológico es muy importante, lo médico, lo psiquiátrico, lo neurológico, pero también es muy importante lo psicosocial, lo ocupacional, y de tal manera que un buen medicamento es útil, pero no es solo el medicamento. Si a nosotros nos preguntan cómo hacemos para que nos vaya bien en los tratamientos, es porque nosotros hace muchos años tenemos claro que tenemos un enfoque no solo en medicamentos, sino en todo lo biopsicosocial, y en nuestros procesos de atención trabajamos muchísimo por la rehabilitación funcional, que la persona pueda ocuparse en los talleres que aquí tenemos, y además que cuando salga se pueda intervenir el ambiente social y familiar de que vienen. Entonces, les digo, el medicamento es importante y en Servir trabajamos para que sea el medicamento de la mejor calidad, de la mejor evidencia científica, con los mínimos efectos secundarios, pero no son la base del tratamiento. El tratamiento en nuestro modelo de atención en Servir, salud integral, también se basa en la psicoeducación de la familia, para que puedan también perder el miedo a usar los medicamentos. Si algo caracteriza a una enfermedad mental grave, es la pobre conciencia de enfermedad mental. Entonces trabajamos todos los días por mejorar conciencia de enfermedad, por mejorar adherencia a los tratamientos. Ese es el primer aspecto que yo quería mencionar esta noche. El estigma frente a la enfermedad mental, el estigma frente al tratamiento, los temores frente a los tratamientos, la pobre adherencia, y esperamos que con esto psicoeducativo que nosotros hagamos se mejora la adherencia. Y también les he dicho en estos aspectos generales que el medicamento es un complemento a un diagnóstico adecuado, y que el diagnóstico y el tratamiento requiere un enfoque psicosocial, incluso enfocado en una verdadera rehabilitación en la comunidad. Ese es el primer punto, que se llama aspectos generales. El segundo punto, queridas familias, es ¿qué son los medicamentos? Los medicamentos son sustancias, son medicinas, son coayudantes que contribuyen a estabilizar, a controlar los estados emocionales, a disminuir las conductas impulsivas, a mejorar los estados de ánimo. Entonces los medicamentos estabilizan, controlan. Son sustancias que actúan en todo el cuerpo. Actúan, por supuesto, en el cerebro, regulan, incrementan, modulan neurotransmisores. Entonces son sustancias
que para que sean efectivas dependen de cada paciente. Yo cuando voy a hacer un tratamiento farmacológico, sí tengo muy claro que mi formulación va a depender de que yo pueda explicarle bien al paciente cómo debe tomarlo y también anunciarle el tiempo que se va a demorar en actuar y algunos posibles efectos secundarios. Y los medicamentos son sustancias activas que por más que uno quiera, algunos efectos secundarios pueden suceder. Entonces, quiero que sepan que los psicofármacos son herramientas y son herramientas muy poderosas y la psiquiatría mundial cambió hace 70 años, 1940, década de 1940, cuando apareció el litio, después cuando aparecieron los antipsicóticos, porque antes de eso, las personas con un padecimiento, con alguna condición clínica, se dejaban en los hospitales por tiempos indefinidos. Incluso se hacían procedimientos quirúrgicos. Hoy en día, los medicamentos han disminuido las estancias hospitalarias. Antes eran meses y hoy en día se sabe que se da prioridad a, a, a un tratamiento que sea eh, enfocado a la mínima dosis necesaria, a un tratamiento ambulatorio, a un tratamiento que no dependa tanto de estar mucho tiempo internado, sino que el paciente se pueda incorporar al medio social y familiar lo antes posible. Y para que eso suceda, los ajustes que deben hacer las familias deben ser bastantes. Porque como siempre lo digo, la condición clínica no es culpa del paciente, tampoco es de la familia, pero la responsabilidad del tratamiento es del paciente y si el paciente no tiene conciencia del tratamiento, la responsabilidad es de la familia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son los medicamentos? Son sustancias, son medicinas, son coayudantes que tienen algunos efectos secundarios, pero no son venenos como mucha gente cree, y no son sustancias adictivas. Algunos psicofármacos sí pueden producir adicción o dependencia, pero de eso vamos a hablar más adelante. He hablado de aspectos generales, les he explicado qué son los medicamentos y les quiero decir que nosotros en Servir los objetivos del tratamiento cuando usamos medicamentos es la mínima dosis efectiva. Nosotros creemos tanto en lo terapéutico, en la relación, en el vínculo, que tratamos de que sea la mínima dosis de medicamentos que sea efectiva, dando prioridad a que el paciente funcione mejor, a que esté más adaptado dentro y fuera de la institución. Para que uno pueda formular un medicamento, entonces debe tener en cuenta, hay mucha literatura, ojo, la literatura, hoy a través de Google, a través de WhatsApp GP, bueno, mejor dicho, de inteligencia artificial, hoy la gente puede tener casi conocimientos similares a lo que puede tener un ciudadano que no sea médico. Sin embargo, es muy importante la experiencia del especialista. Eso es muy válido. Por eso la inteligencia artificial no va a reemplazar a los psiquiatras. Se requiere experiencia. Freddy y queridas familias, mire, para que podamos hacer un buen tratamiento necesitamos mucha sinceridad de los pacientes, de las familias. Todo esto que les estoy diciendo está en mi libro sobre como todos los demás. Se requiere mucha sinceridad. Yo veo con mucha frecuencia que se formulan medicamentos, se reclaman, pero no se dan para que el paciente los tome. Y entonces ahí, cuando uno atiende al paciente en consulta, entonces
o yo me sorprendo de ver que no mejora, y es que quizás lo que está pasando es que no le están dando el medicamento. Así que tenemos que verificar. Si dejamos todo en manos del paciente, seguro que va a haber mayor fracaso. Es bueno dar autonomía, pero si sabemos que definitivamente no la va a tener, mejor asegurémonos nosotros de que tome el medicamento. Un tratamiento farmacológico instaurado por nosotros es como cuando uno se monta un avión. Cuando nos montamos en un avión, el piloto es el momento en que más atención pone al avión, porque el avión está despegando. Luego el avión se estabiliza y el piloto puede estar más sereno. Y ya cuando el avión va a aterrizar nuevamente, el piloto se pone más alerta. Entonces, esto que pasa iniciando medicamentos, sosteniendo medicamentos y bajando medicamentos, aplica en todo. Por eso nosotros en Servir, con estos tratamientos, sí queremos una comunicación directa, activa. Pregúntenos, pregúntenle a los profesionales. Aquí en Servir, yo lo digo todo el tiempo, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, facilitadores, aprendan sobre medicamentos para ayudar a despejar dudas, no para incrementar el consumo y automedicarse, no, para mejorar la adherencia a los tratamientos, porque es mucho lo que se ha investigado. El beneficio de los medicamentos supera a los riesgos y por tanto es bueno usarlos. Entonces, como hay un inicio, un momento de estabilidad y otro de suspender, entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes en esas fases. ¿Pendientes de qué? De la tolerancia al medicamento, que no le dé mucha somnolencia o que le dé insomnio, que no le dé algún efecto secundario, que puede ser temblor, sudoración, que puede ser insomnio o somnolencia. Entonces, invito a las familias para que por favor estemos muy pendientes de los efectos secundarios, que no queremos que se produzcan. Y hay estrategias, cómo usar el medicamento, antes de las comidas, después de las comidas, la dosis más grande en la noche cuando produce somnolencia, en fin. También les quiero decir que la respuesta al tratamiento es muy individual. Por eso nosotros sabemos que lo que es bueno para un paciente puede ser no bueno para el otro, de tal manera que tiene que ser muy individual. Si ustedes van a buscar en el doctor Google, por favor, tengan precaución de pedir más bien acompañamiento, asesoría a una persona que sepa de medicamentos, porque a veces nos abrumamos con la lista de efectos secundarios y pensamos que entonces así no se puede usar. Listo. Este tercer punto, entonces, Freddy, para retomar, yo les estoy hablando de que como objetivos de Servir es usar la mínima dosis medicamentos efectiva, medicamentos de buena calidad. Les he dicho que le damos prioridad a que el paciente mejore la funcionalidad. No queremos ver pacientes robotizados, no queremos ver pacientes somnolientos, queremos que estén activos, trabajando, sirviendo. Les he dicho también que para usar un medicamento, para formularlo, se requiere experiencia en el tratamiento, que necesitamos ser sinceros, los pacientes, las familias, que todo tratamiento tiene una fase de inicio, una fase de mantenimiento y una fase de suspensión, para que por favor no suspendan abruptamente los tratamientos. Y les he dicho también que la respuesta a los medicamentos es individual, es de persona a persona, para que no estemos, por favor, recomendando este o aquel medicamento, porque definitivamente esto requiere de un criterio médico atento a los efectos secundarios. Voy al punto número 4. Problemas con los medicamentos. Los medicamentos tienen dificultades, ya sea porque la administración sea equivocada, porque los medicamentos se estén conservando en lugares no aptos, en lugares donde hay humedad, donde hay exposición directa al calor. Los medicamentos tienen contraindicaciones médicas. Por eso es tan importante en esas consultas
anunciarle al médico. Si el médico no alcanza a preguntarles, ustedes les dicen, doctor, recuerde que por favor me han encontrado que soy alérgico a este medicamento, por ejemplo. Recordemos ser muy claros a la hora de comentar qué otros medicamentos tomamos para que nosotros los médicos podamos eh, tener en cuenta las posibles interacciones farmacológicas. Con el uso de psicofármacos es muy importante que sepan que nosotros tratamos de llegar a unas dosis óptimas. Y antes de pasar a un segundo o un tercer medicamento, preferimos incrementar la dosis de un medicamento y revisando muy bien la tolerancia. Y para mí, el problema más grande del uso de medicamentos es la falta de adherencia. Y ahora que yo les he dicho también que si van a tener un poquito más de medicamentos para tener de reserva, por favor, recuerden que la principal causa de intoxicación son los mismos medicamentos y por lo tanto hay que protegerlos, guardarlos porque representan riesgos, tenerlos como si hubiera una caja fuerte. ¿Listo? Esos son problemas con los medicamentos. El sexto punto que yo quiero hablar es algo que tiene que ver con un temor que existe en la población general, lo enunciaba al principio, y es que los medicamentos afectan al cerebro. Los medicamentos impactan el cerebro, pero lo que realmente afecta al cerebro es la enfermedad mental. Y la gente ve que hay una persona que está tomando medicamentos y empieza a ver que está mejor de las alucinaciones, de la psicosis, de las conductas agresivas, pero lo empiezan a ver distinto. Y la gente piensa, ese es efecto de la medicación y creen que lo que le hizo daño fue el medicamento, pero no, familias, fue la mayoría de las veces la incómoda, la dolorosa, la trágica enfermedad mental. Una persona que tiene depresión, en general, tiene niveles aumentados de cortisol y por lo tanto ese cortisol va al hipocampo, a las neuronas y es una sustancia neurotóxica. Lo produce la depresión. Y por lo tanto, un buen tratamiento farmacológico está enfocado en disminuir el estrés y en aumentar y generar fenómenos de neuroplasticidad y estabilizar en las emociones, en el comportamiento, en las conductas y los comportamientos disruptivos, permite prevenir el deterioro mental. Entonces, por favor, no confundamos el daño que produce la enfermedad mental con efectos de la medicación. Es verdad que los medicamentos tienen efectos secundarios. Y les voy a decir, cada vez menos. Porque en la época, hace 30 años que yo fui, hace 35 años, estudiante de medicina, uno sí veía a los pacientes más robotizados. Hoy en día hay medicamentos más seguros, hay medicamentos que se pueden dar una vez al día o cada 15 días o cada mes. Y por lo tanto la tendencia es usar medicamentos seguros y ojalá dosis mínimas y ojalá que duren en el cuerpo un tiempo largo. ¿Cómo vamos, Freddy? No te escuchamos, Freddy. Doctor, buenas noches. ¿Se refiere a Freddy Aguirre? Freddy no escucha, no se escucha. Qué pena, Doctor, no se había refiere. activado el micrófono. Bueno, Doctor, les estaba diciendo que ya son las 7:30, tenemos 83 familias conectadas en este momento y ya tenemos dos preguntas formuladas en el chat. Y y tenemos, recuerde que tenemos las otras de la semana listo, pasada. perfecto. Cierro, voy a cerrar con esto, o no, no voy a cerrar, voy a decir que los medicamentos más usados son medicamentos antipsicóticos, que se usan para disminuir la psicosis, o sea, las alucinaciones, los delirios, y también son medicamentos antiimpulsivos y antiagresivos.
Los antidepresivos, ¿qué sirven? Para disminuir la depresión, pero también funcionan para disminuir la ansiedad. Los ansiolíticos, que son, bajan la ansiedad y tranquilizan y algunos ayudan a dormir. Los estabilizadores del ánimo, como el ácido valproico, el litio, la carbamazepina, que estabilizan el estado de ánimo. Los anticonvulsivantes, como el ácido valproico, la carbamazepina. Y otros medicamentos como los psicoestimulantes, el metilfenidato, la ritalina, la lisdexamfetamina, la clonidina y el bifenilo. Esos son los medicamentos más importantes. Ahora, Freddy, si me permites, o si tú quieres, por favor, lee la pregunta que nos dejó la semana pasada Daisy Catherine Lora. Y vamos a enfocarnos a que esa respuesta le sirva a todas las familias. Bueno, vamos a mirar entonces por acá la pregunta de Daisy. Bueno, Joana. Daisy Caterine. Bueno, Daisy Caterine nos dice, buenas noches. Juan José fue diagnosticado por ansiedad y está tomando fluoxetina y risperidona. Él está presentando mucha hambre. ¿Es normal esto? Sí, es habitual, es frecuente, es normal que los antipsicóticos como la risperidona, como la olanzapina, aumenten de peso, le da mucha hambre. Entonces nosotros en esos casos, querida Daisy Catherine, lo que tratamos de hacer es mirar si está dándole mucho aumento de peso, entonces mirar qué otro antipsicótico le puede servir, pero que no le produzca esa ansiedad por comer y no se engorde, porque estaríamos generando un problema adicional. El antipsicótico que más hambre da y más aumento de peso produce es la olanzapina, después está otro que se llama la clozapina, la risperidona también, pero hay otros que producen menos hambre y es bueno, Daisy, que lo hables con el médico psiquiatra. Listo. Siguiente pregunta, la de Joana Patiño Marín. Joana Patiño Marín nos dice, buenas noches, tengo una inquietud. De pronto no alcancé a escuchar bien al doctor Ramón, si lo aclaró, pero quiero saber si los medicamentos psiquiátricos son dependientes a largo plazo o si causan a un efecto secundario. Y otra pregunta, ¿el paciente debe tomar los medicamentos por el resto de vida o en algún momento se desmontan por completo? Joana, muchas gracias por esa muy buena pregunta que estoy seguro que le sirve a muchas familias. Y es que ese es el gran temor con el uso de los psicofármacos. Eh, Algunos medicamentos, poquitos, sí pueden generar dependencia a largo plazo. Por ejemplo, las benzodiazepinas, el clonazepam, el lorazepam. Pero entonces ahí, eh, ese medicamento, cuando sabemos que va a producir dependencia, entonces preferimos desde psiquiatría no formularlo. Y cuando lo formulamos, tratamos de que sea el mínimo tiempo necesario. Desafortunadamente, hay personas que aún a largo plazo necesitan esa benzodiazepina para disminuir ese estado de tanto estrés orgánico que produce mucho malestar y mucho sufrimiento, ¿cierto? Los medicamentos sí causan efectos secundarios, pero algunos medicamentos son mejor tolerados que otros. Casi que yo pudiera decir que, bueno, el agua, ¿qué efecto secundario puede producir? No, no debe producir efecto secundario. Es agua, pero un medicamento es una molécula, es un psicofármaco. Contrarresta una enfermedad mental, pero tiene efecto secundario. Que si el paciente debe tomar el medicamento el resto de la vida, no. Hay pacientes que tienen 30 años, 25, 30 años, que se les ha establecido claramente que tiene una enfermedad bipolar. Se trata con estabilizadores del ánimo durante unos años. Cuando está estable el paciente, miramos si disminuyendo después de 5 años de estabilidad, si disminuyendo puede tolerar y perfecto. Pero si sabemos que el paciente
tiene historia de enfermedad afectiva bipolar, de muy difícil manejo, pues en la enfermedad bipolar, hoy desafortunadamente sí necesitamos usar el medicamento por un tiempo indefinido. Me gusta más, Freddy, tiempo indefinido que toda la vida, porque la enfermedad también cambia. Claro. Una persona, por ejemplo, con una esquizofrenia necesitaría tomar el medicamento por el resto de su vida. Pero una persona que tiene depresión, por ejemplo, si es la primera vez, solo necesitaría tomarlo unos meses. Si le han dado 2 depresiones, puede ser 2 años. Pero si ha tenido historia de depresiones a repetición, hoy sí está prefiriendo usar el medicamento por un tiempo prolongado. Lo que no significa que sea el resto de la vida. Ojo, que el medicamento no es lo más importante, pues que es importante, pero ojo, esto se tiene que complementar con buenos hábitos de vida saludable, buena dieta, ejercicio físico, meditación, en fin, todas esas buenas prácticas de habilidades, de hábitos saludables. Que si en algún momento se desmontan por completo, sí, en muchos pacientes se desmontan por completo, pero debe ser gradual, debe ser acompañado, debe ser superficial. Joana, muchas gracias por tu pregunta. Esto nos ha permitido, ojalá, despejar dudas. Pero si surgen más dudas, váyanlas escribiendo que Freddy las tiene ahí pendientes. Freddy, te propongo Bueno, algo. Te sí, propongo algo. doctor. Eh, Sigue con Paula. Paula. Bueno, doctor, listo. Por acá está Arelis también levantando la mano. Vamos a dar primero como las respuestas a las inquietudes manifestadas desde hace 8 días y luego ya le damos paso a Arelis Echavarría y a las preguntas que están formuladas el día de hoy. Freddy, Bueno, Paula, Freddy, sí, señor. te estás dando cuenta que estamos llegando a 91 familias conectadas hoy. Sí, excelente. Qué bueno que las Yo creo, familias. es la primera vez que tenemos un grupo tan numeroso de familias. Eso a mí me da mucha alegría, eso me da mucha satisfacción, porque nosotros en servir, aunque permanecemos llenos, sin camas desocupadas, no queremos que lleguen más pacientes. ¿Por qué no queremos? Porque queremos que los pacientes se traten en casa, porque nosotros queremos que no haya enfermedad mental, que se prevenga más que se trate y que si se está tratando, se trate bien. Y por eso yo estoy muy contento de que, porque siento que en servir nuestro compromiso, nuestra promesa es ayudarles mucho a ustedes. Entonces me da mucha alegría que estemos ya en 92 familias, Freddy, y sigamos. Bueno, además que están muy participativas. Por acá tenemos también otra persona. Y vamos entonces con la pregunta de Paula. Buenas noches, mi familiar está recién ingresado e inició medicación, pero puede observar en la visita que él está más inquieto y ansioso con el medicamento. ¿No debería estar más disminuida esta sintomatología? Paula, si estás ahí, yo le voy a pedir a Freddy que te tome el contacto, Freddy, para que verifiquemos mañana con el especialista para que le expliquen bien. Pero esta pregunta es muy importante. Al inicio, a mí me gusta mucho iniciar medicamento a dosis bajita, eh, ir incrementando, ¿cierto? Pero hay pacientes que están tan difíciles de manejar que es mejor empezar con una dosis alta. Y todo depende de la sintomatología. Entonces, vamos a estar muy pendiente de eso. Freddy, toma el dato, por favor, de Paula, porque no queremos, queremos que esto que quieres que hagamos, lo vamos a mirar para que tengas una explicación más específica. Freddy, ese va a ser tu compromiso. Bueno, si Paula nos está acompañando el día de hoy, me puede escribir en el chat su número de celular y la estaremos contactando para poderle dar una respuesta más detallada. Freddy, ¿ya mandaste el listado de asistencia? Sí, doctor, al inicio, pero ya lo voy a compartir nuevamente. Es muy importante documentar
esta asistencia a las reuniones, porque esto es parte del tratamiento. Yo estoy aquí y quiero estar mucho más tiempo y esto es parte de lo que nosotros les queremos entregar a ustedes. Así como yo les doy mi tarjeta de presentación personal a todos, también quiero que en estos medios nos sigamos comunicando. ¿Listo? Sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, les estoy compartiendo por acá nuevamente el formulario, el link de la asistencia. Y la siguiente pregunta, Rocío Asi nos dice, tengo la creencia que para un shock postraumático debe ser medicada por psiquiatría y no por un médico general de la EPS. No me remite al psiquiatra, sino a un médico general de salud mental. Siento temor cuando soy medicada por un médico general. ¿Estoy equivocada? Nosotros, desde nuestra escuela, desde nuestra experiencia, sí pensamos que un médico general hoy debe estar en condiciones de iniciar algunos medicamentos, porque mientras llega el psiquiatra se demora mucho tiempo. Y yo espero que ese médico general tenga experiencia en el manejo de los medicamentos, pero sí pensaría yo que en algunas condiciones clínicas los médicos generales sí están preparados para empezar los medicamentos, porque no hay especialistas en psiquiatría para todo el mundo. Es más, la atención primaria en salud mental nos lleva también a que la mayoría de los problemas de psiquiatría sean manejados por el médico general y al psiquiatra nos llegue solamente los casos más difíciles. Siguiente, Freddy. Bueno, la familia Chavarría Jiménez. Buenas noches. ¿Es normal que un medicamento cause algún efecto secundario con temblores, pesadez, desaliento, después de estarlo tomando por varios meses, cuando antes no se observaba ningún efecto secundario? A la familia Echavarría Jiménez, pues yo pienso que es un caso específico que tenemos que mirar ahí, Freddy, para poderle explicar que eso que las familias le dicen a uno en la consulta, estoy viendo temblor, pesantez, desaliento, ese es un efecto secundario de los antipsicóticos. Entonces nosotros tenemos que ajustar dosis según el beneficio, según los efectos secundarios, ¿listo? Pero sí, en este caso es bueno revisar la dosis y a veces, desafortunadamente, para disminuir esos comportamientos tan complicados, pues toca usar un medicamento potente, pero el 1 a 1, eso lo debes hablar con el psiquiatra que te lo está tratando aquí. Listo. Bueno, doctor, seguimos con la siguiente pregunta, muy importante. Santiago Bedoya. Más que una pregunta, es como una apreciación. Normalmente el medicamento es recetado casi siempre en una cita cada 2 meses que dura media hora. Esto no ayuda a nuestra seguridad de que sí sea el medicamento que necesita el paciente. Además, por ser diagnosticado a la carrera, no vemos mejorías. Ojalá los tratamientos siempre fueran como en Servir, pero esa no es la realidad. Sí, la incómoda y dolorosa realidad es que los tiempos son limitados. Eh, Vea, Santiago, esto se ha vuelto complejo porque mira que esas consultas son de media hora. Yo creo que con el uso de la inteligencia artificial, las conductas en psiquiatría, como en otras áreas de la medicina, van a durar menos tiempo, porque hoy nos pide el sistema de salud que seamos más eficientes. Media hora es un tiempo muy cortico, si es de primera vez, pero si es de manera periódica cada 2 meses, con unos 30 minutos que el médico pueda estar viendo, escuchando, analizando al paciente pueden ser suficientes. La inteligencia artificial, tan de moda hoy, va a ayudarle mucho al médico, incluido al psiquiatra, de usar menos tiempo mirando el computador y más tiempo mirando a los pacientes. Los
que me conozcan de hace muchos años en mi práctica de psiquiatría. Yo empecé como psiquiatra en la Clínica San Juan de Dios en el año 2003, donde fui psiquiatra del 2003 al 2005, 2 años, y yo tuve a mi cargo formular muchos pacientes. Y desde esa época y la época en que tuve mi consultorio en la Clínica Sommer, yo siempre tuve a mi lado una persona que me ayudaba a hacer lo que a mí me desgastaba más, hacer las fórmulas, hacer los exámenes de laboratorio, las incapacidades, los medicamentos de control. Y desde ese momento yo tenía claro que yo me debía enfocar en ver al paciente. Hoy, que yo quisiera ver más consultas, pero a mí el tiempo ya no me da, cuando yo voy a hacer una consulta, yo siempre tengo a mi lado un médico que está aprendiendo, me hace la historia clínica y yo me dedico a ver el paciente. Y resulta, queridas familias, que hoy la inteligencia artificial nos da la posibilidad que yo tenga la entrevista y que un computador haga la historia clínica y al final de la entrevista yo revise la historia, qué quedó escrito, generalmente queda escrito lo más importante y yo voy a poder optimizar mi tiempo y lo que está pidiendo el sistema de salud a nivel mundial es que todos seamos más eficientes, que dejemos de hacer cosas tan mecánicas para que disfrutemos más la vida, porque finalmente a lo que vinimos a este mundo es a vivir bien, a vivir desde nuestro propósito. Entonces, espero haber ayudado a despejar esta duda, pero bueno, eh, sigamos con la siguiente de Rosario Bedoya. Bueno, Rosario nos dice, buenas noches. Gracias, Servir, por estas capacitaciones. Dios los bendiga. Tengo una inquietud. ¿Cómo se llama el examen que puede hacer el cerebro como apoyo para concretar un diagnóstico? Lo pregunto porque me gustaría hablar con propiedad y poderlo sugerir para conseguirlo para mi hija. Familias. Los diagnósticos en psiquiatría son fundamentalmente clínicos. Cuando hay algunos diagnósticos en donde uno sospeche que haya algún tumor o alguna atrofia cerebral, hay exámenes como por ejemplo una tomografía axial computarizada de cerebro o una resonancia nuclear magnética. Puede apoyar el diagnóstico, pero en psiquiatría los diagnósticos son clínicos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que pasa en psiquiatría o en salud mental, el cerebro es un cerebro que no se ve nada en exámenes. No hay laboratorios específicos para hacer diagnósticos en psiquiatría. En oncología, una biopsia hace diagnóstico de un cáncer. En psiquiatría, el diagnóstico es una construcción a través de lo que habla el paciente, a través de lo que yo observo, a través de lo que me dice la familia y a veces complementamos con algunas ayudas, que puede ser un electroencefalograma, que puede ser un cuadro hemático, en fin, no pensemos que el diagnóstico en psiquiatría se base fundamentalmente con unas pruebas. ¿Quedó claro esta respuesta, Freddy? Sí, doctor, claro. Bueno. Esperemos que para las familias también haya sido clara la información. Bueno, Freddy, sigamos con la pregunta de Joana Patiño. Yo me debo retirar a las 8 en punto, porque a esa hora continúa una reunión con la Asociación Colombiana de Adicciones de Patología Dual, donde nos vamos a reunir de hoy en 8 días de todo el país para hablar del tema de la adicción, de la patología dual, que es la enfermedad mental más la enfermedad adictiva. Allá vamos a ir 6 personas de Servir a seguir aprendiendo, a servir interactuando. Vamos a estar en la Universidad de Manizales. Entonces a las 8 me desconecto para entrar en esa reunión. Bueno, Doctor, doctor, qué pena, me disculpa. Me disculpan que sea como imprudente. Lo que pasa es que yo siempre he querido hacer una pregunta con respecto, pues si me lo permiten. Lo que pasa es Arelis, que estoy trabajando, pero me ausento para espacios silenciosos para poder de pronto formularla. Arelis, como tú bien lo has dicho, esperemos un poco, terminamos y luego te damos la palabra. Estoy trabajando en el equipo terapéutico, en todos,
que podamos respetar la palabra. Tengo mucha alegría de poderte responder, pero sí te pido que me esperes un momentico, terminamos. En Colombia, en Latinoamérica, a veces, pero yo no estoy regañando, yo lo que quiero es educar. Listo, continuamos, Freddy, y después le damos la palabra a Arelis. Claro que sí, tenemos dos preguntas de la semana pasada y ya le damos paso a Arelis con su pregunta. Joana nos dice, ¿qué hacer con un paciente que es diagnosticado con trastorno de bipolaridad y depresión y no está medicado porque no acepta la enfermedad como tal? Joana, gracias por la pregunta. Realmente, la enfermedad bipolar está acompañado de mucha negación de la enfermedad. Casi que cuando los psiquiatras decimos, cuando un paciente tiene épocas de manía, de hipomanía, de exaltación, que se combinan con depresiones, aislamiento, o sea, esa variabilidad en el estado de ánimo, pero además niega que tiene la enfermedad, debe ser una persona con una enfermedad bipolar. Entonces, eso es un reto muy grande con las personas con enfermedad bipolar en la fase depresiva o en la fase maníaca. Listo, muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, doctor, y ya para finalizar las preguntas de hace 8 días, Ana Cristina Duque nos dice, ¿el litio tiene interacción con los anticonceptivos o con el dienógex? Sí, son los anticonceptivos. Vea, esa pregunta me llevó a tener que estudiar porque yo llevo 24 años de psiquiatra y ahorita pues lo confieso con mucha honestidad, está más actualizado en este uso de los psicofármacos los psiquiatras más jóvenes que están con nosotros trabajando, que son varios en Servir, Diego Esteban García, Natalia, Ana Milena Suárez, Adriana Zapata, Sara Velázquez, Diana Carolina. ¿Quién me falta? Freddy. En fin. Pero, pero la respuesta es la siguiente. Los anticonceptivos sí interactúan con el alcohol, con los anticonvulsivantes y por lo tanto se puede perder el efecto del anticonceptivo si la persona toma licor o consume fenitoína o carbamazepina. ¿Eso qué significa? Que si está tomando anticonceptivos y se emborracha, puede el licor disminuir el efecto del anticonceptivo y si tiene relaciones puede quedar en embarazo. Claro. Y entonces hay que estar pendiente de eso. Además, los anticonceptivos interactúan y disminuyen el efecto de algunos otros medicamentos, como les dije antes, los anticonvulsivantes y los antivirales. ¿Listo, Freddy? Hemos resuelto las Bueno, preguntas. Ahora sí, Arelis, levante tu mano y te respondo. Doctor, me disculpa, sino que es que como yo trabajo en la calle, me ausentaba para poder escuchar un poco de la reunión, ¿sí me entiende? Entonces, estoy en un espacio muy bulloso, pues, muy bullicioso, y de pronto me disculpan la impulsividad. Mi pregunta es, por ejemplo, cuando un niño viene de una madre adicta que consumió durante todo el embarazo y la madre le dio temor a hablar sobre o pedir más bien el favor de que le hicieran la prueba de síndrome de abstinencia por lo que se consumió durante todo el embarazo. ¿De qué manera podría tratarse ahora? Porque de hecho, él es diagnosticado, esta persona es diagnosticada con trastorno de ansiedad. ¿Cómo podría uno contrarrestar todo esto? Porque no se hizo desde un principio, desde ser un bebé. Gracias por tu pregunta, Arelis, y también por tu esfuerzo, tu compromiso. Mira, lo que pasa es que los medicamentos, cuando hay una conducta adictiva y la madre está en embarazo, esas sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica, afectan al bebé en muchos casos y eso se empieza a ver en hiperactividad y déficit de atención o también se ve con algunos cuadros de ansiedad. Es posible que la causa de la ansiedad sean los
las sustancias que consumió durante el embarazo. Pero ahorita, pues, ya lo que hay que hacer es mirar cómo se trata de manera adecuada la ansiedad, ¿cierto? Y entendiendo, pues, que la persona también ha sido muy responsable al seguir y valiente al seguir adelante con su embarazo. Y también pienso yo que muchas veces es que ni se dan cuenta que estaban en embarazo. Entonces, bueno, gracias por tu pregunta, Arelis. No, pero esto sí puede ser superado. La ansiedad puede ser controlada y la ansiedad se controla con varias estrategias, medicamentos, psicoterapia, hábitos de vida saludable. Pero cuando ya hay unas afectaciones propiamente cerebrales, a veces es más difícil. Sin embargo, uno espera que en la adultez después pueda haber un fenómeno de neuronas, de neuroplasticidad, pero cuando los daños son mayores, a veces dolorosamente, las secuelas son irreversibles. Por eso siempre advertimos no consumir sustancias de abuso en el embarazo. Gracias, Arelis. Siguiente pregunta, Freddy. Bueno, doctor, le cuento que pues ya tenemos muy poquito tiempo y hay varias apreciaciones en el chat y también varias preguntas que no creo que nos dé el tiempo para poderlas responder. Ya usted me dirá si compartimos el número de celular, puede ser el de comunicaciones, que nos escriban. Yo igual voy a consolidar las preguntas y o ir respondiendo las que alcancemos a responder hasta las Sí. 8 de la noche. Freddy, hágale. Pregunta corta, respuesta corta. Y salimos de las preguntas. Bueno, listo. Entonces vamos por acá. Carlos Arturo nos dice, ¿qué tiempo permanece el medicamento psiquiátrico en el cuerpo? Es decir, el paciente en cualquier momento deja de tomar el medicamento y en cuánto tiempo de no tomarlo empieza a dar señal de la descompensación. Muchas gracias. La respuesta es muy variable dependiendo del medicamento. Hay un medicamento que se toma en la mañana y ya por la noche no hay sustancia en el cuerpo, pero hay uno que dura varios días. Depende de cada paciente. Y por eso es tan importante disminuirlo de manera gradual. Siguiente. Bueno, esa era la primera. Vamos a ir por acá. Bueno, buenas noches, doctor Ramón y todos los asistentes. Quería saber qué tan adictiva es la levomepromacina y por cuánto tiempo se puede tomar. No es tan adictiva, es buena, es muy buen medicamento y el tiempo lo debe definir con el médico especialista. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta y es, en tratamiento muy extenso, ¿hay la posibilidad de que los medicamentos en algún momento no hagan el efecto buscado? Sí existe esa posibilidad. Hay pacientes que su organismo hace como una especie de resistencia y no le actúa. Eso pasa mucho en personas que tienen discapacidad intelectual. Bueno, porque algunos médicos se contradicen en cuanto a los medicamentos, por lo que su funcionalidad no es lo que creen en la reacción al paciente. Y me parece que estos criterios no son buenos para el paciente. Desde Servir, gracias a Dios, son muy abiertos al contacto con la familia y así nosotros poder estar más tranquilos. Bendiciones. Bueno, esa es una buena apreciación de Sí, uno de los participantes. sí, hay diferencias mucho entre los médicos en cuanto a diagnósticos, en cuanto a tratamiento, y por eso es tan importante que tengamos una relación de confianza y agradecer eso que queremos entregar desde Servir. Bueno, por acá también. Buenas noches, muchas gracias, Serví. Tenía muchos temores con la condición de mi hija Isabela Suárez Bedoya. Hoy salimos de hospitalización parcial. Quiero decirles, Dios les pague y no hay palabras para agradecer. Dios los bendiga. Bueno, esas son las manifestaciones de las familias y los agradecimientos, doctor. Bueno, Freddy, entonces, si faltan preguntas, toma el contacto y miramos cómo les ayudamos. Me comprometo a agendarme una nueva reunión, Freddy, para que hablemos preguntas y respuestas en torno a las enfermedades mentales. ¿Listo? Para la Claro siguiente. que sí, doctor.
Preguntas y Doctor, respuestas. preguntas y respuestas, así es. Bueno, entonces vamos a consolidar el resto de las preguntas que quedaron. Yo también voy a dejar mi número de celular, el número de comunicaciones de Servit, para que me las vuelvan a manifestar por ese medio y nosotros a través de nuestros profesionales, a través de toda la experiencia y la trayectoria del doctor Ramón, pues podamos dar respuesta a esas preguntas y a esas inquietudes. Bueno, gracias, Freddy. Conclusiones. Los medicamentos son importantes y son benéficos. No actúan solos, requieren un tratamiento integral biopsicosocial. Es muy importante que sepamos que muchas veces lo que afecta o lo que afecta a la enfermedad mental, no los medicamentos, y que desde Servir lo que más queremos es que ustedes sientan que los estamos acompañando y les estamos apoyando. Entonces, aquí para servirles, les agradezco mucho su asistencia. Freddy, me quedo muy contento. Hoy subimos a 96 familias. Feliz noche Claro que para sí.